cardiología en el Hospital Intersonal Dr. Oscar Allende de Mar del Plata. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Hola, Lucía, muchas gracias por la invitación también. No, por favor. También está con nosotros Brian Cardinali Re, que es médico especialista en cardiología y ecocardiografía, y también es exdirector de la revista de CONAREC. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo andás? Hola, Lu, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los panelistas y a los invitados. Y por último, también agradecer la participación de Gonzalo Videla, que es médico residente de cardiología en el Hospital Intersonal Dr. Oscar Allende de Mar del Plata. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Cómo andás? Bueno, también queremos agradecer la participación de las disertantes, que las vamos a ir presentando a medida que se desarrolle la jornada. También queremos agradecer a Boston y también vamos a agradecer a Rodrigo Campo, que por ahí está por ahí, que es tesorero de CONAREC, y la verdad que nos ayudó mucho a Yelena a mí, que por ahí somos un poco primerizas en este tema, así que bueno, también gracias a Rodrigo. Bueno, vamos a dar entonces inicio a la jornada, que se va a tratar de fibrilación auricular. ¿Sí? Vamos a arrancar con la primera presentación, que está a cargo de Juliana Fernández, que es residente del Hospital San Juan de Dios de La Plata, y nos va a presentar un caso clínico. Bueno, no sé si están viendo ya. Buenas tardes a todos. Sí, estamos viendo, Juli. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias, Lucía, por la presentación. Como bien ya me presentaron, mi nombre es Juliana Fernández, soy residente de segundo año del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Hoy les voy a presentar a un paciente masculino de 51 años de edad, que presenta como antecedente fibrilación auricular paroxística, con diagnóstico reciente, hace aproximadamente 6 meses, sin ningún otro antecedente personal de relevancia, sin factores de riesgo, que consulta por guardia presentando palpitaciones, asociado a disnea clase funcional 2 de la NIJA de 4 horas de evolución. Presenta como antecedente 3 internaciones previas por fibrilación auricular de alta respuesta ventricular asociadas a insuficiencia cardíaca, en las cuales se realizó control de ritmo en las 3 oportunidades con amiodarona, carga y mantenimiento, revirtiendo el ritmo sinusal en menos de 12 horas en las 3 oportunidades. En la primera internación, al alta, se inició tratamiento con atenolol 25 miligramos cada 12 horas, con el fin de disminuir la carga rítmica, es decir, los eventos, y también disminuir la frecuencia de la fibrilación auricular cuando se presentara. En la segunda internación se agrega ese tratamiento de base, un peeling de pocket con propafenona 450 miligramos día, y en la tercera internación se agrega el tratamiento debido a múltiples episodios de palpitaciones entre las internaciones y a requerimiento de cardioversión farmacológica ambulatoria, propafenona 450 miligramos día a razón de 150 miligramos cada 8 horas. El paciente no se encontraba con anticoagulación durante este tiempo, debido a que tenía un riesgo de ictus bajo, con una escala de Chat-Bask de 0, una puntuación de 0, y que todos estos episodios habían sido menores a 12 horas. Realiza entonces un electrocardiograma al ingreso que evidencia un ritmo de fibrilación auricular a 120 latidos por minuto, sin trastornos isquémicos. Se decide entonces realizar cardioversión farmacológica, también nuevamente con amiodarona, que es la droga que tenemos en nuestro hospital, carga y mantenimiento, revirtiendo el ritmo sinusal, en esta ocasión aproximadamente a las 20-22 horas. Realizan esa internación un ecocardiograma transtorácico en ritmo sinusal, que concluye un ventrículo izquierdo de diámetros, espesores y motilidad parietal conservada en reposo, con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo de 68%,
retardo de la relajación, una aurícula izquierda con un área apical de 17 centímetros cuadrados, es decir, normal, sin valvulopatías, cavidades derechas con volúmenes y función sistólica conservada, una aorta ascendente de diámetros conservados y tampoco presentaba derrame pericárdico. En base a estos hallazgos, se realiza entonces el diagnóstico de fibrilación auricular paroxística recurrente, refractaria al tratamiento farmacológico en contexto de un paciente sintomático y con afectación de su calidad de vida. Se decide entonces realizar ablación con catéter, que en el contexto de este paciente, que tenía predictores de alta tasa de éxito y de baja tasa de recurrencia, tiene un nivel de evidencia 1A basado en la guía 2020 de la ESC, de fibrilación auricular. Entonces se decide la externación del mismo con anticoagulación oral por un mes, con rivaroxaban 20 miligramos día, más allá del riesgo de ictus bajo que había mencionado antes, con una puntuación de 0 en el CHA2. En esta ocasión, el episodio de fibrilación auricular había sido mucho mayor que los anteriores, y planteando ya la ablación, el procedimiento que iba a ser al mes siguiente. Se ingresa entonces para la ablación programada, y se realiza un ecocardiograma transesofágico, tanto por la disponibilidad que hay en el hospital como por protocolo del mismo, que descarta trombos en la aurícula izquierda. Ya pasando esta imagen, es parte del procedimiento. Lo que vemos acá es la anatomía de la aurícula izquierda mediante un mapeo electroanatómico. Vemos a la izquierda una vista antero-posterior y a la derecha una vista posterolateral de la aurícula izquierda. Podemos ver la cavidad auricular en la parte central y las venas pulmonares a sus lados, en celeste y en violeta, la orejuela de la aurícula izquierda en color verde, y también los catéteres. En rojo vemos el catéter de referencia, que en este caso estaría colocado en la aurícula derecha, el catéter de ablación en color amarillo, y el catéter lazo, que es el de color celeste, que está ubicado en la vena pulmonar inferior izquierda. ¿Sí? El catéter lazo es el que tiene diferentes numeraciones, que lo vamos a ver después reflejado en los electrogramas que se encuentran en la parte inferior de la imagen. Entonces, en la parte inferior vemos los diferentes electrogramas correspondientes a esos catéteres. En rojo, el que corresponde al catéter de referencia. Como vemos, el procedimiento se realizó con el paciente en ritmo de fibrilación auricular. Los electrogramas de color celeste son los que corresponden al catéter lazo, ¿sí? Con sus diferentes zonas, que pues ayudan al proceso de ablación. El amarillo es el de ablación, y las derivaciones de D1, ABF y B1 del electrocardiograma de superficie. Estos los elige el electrofisiólogo, puede elegir las 12 derivaciones o las que prefiere. En cuanto al procedimiento en sí, se realizó el aislamiento completo de las venas pulmonares mediante la ablación secuencial con radiofrecuencia, es decir, punto a punto, alrededor del antro de las mismas, es decir, de la unión veno-auricular, por una línea que está demarcada en color negro, ahí en la imagen, que lo demarca el bioingeniero durante el procedimiento, y posteriormente se ve en la parte inferior, en los electrogramas, si todavía las venas continúan conectadas o no, como se ve en los puntos o en las zonas 2, 3, 3, 4, 8, 9, 9 y 10, que todavía continúa habiendo actividad o continúan conectadas las venas con la cavidad auricular. Se aplica entonces radiofrecuencia en estas zonas, y se comprueba la desconexión o la desactivación total de las mismas. Este mismo procedimiento se realiza en las 4 venas pulmonares, y en el caso de nuestro paciente, al finalizar el procedimiento continuaba en ritmo de fibrilación auricular, por lo cual se realizó cardioversión eléctrica, revirtiendo a ritmo sinusal. El procedimiento concluyó sin complicaciones, por lo cual se otorgó el alta hospitalaria post aislamiento completo de las venas pulmonares, con protección gástrica al alta, omeprazol 20 miligramos día, principalmente por las complicaciones posteriores a la misma, porque el esófago se encuentra cercano a la aurícula izquierda, y anticoagulación oral por 8 semanas, con rivaroxaban 20 miligramos día. Posterior a estas 8 semanas, se reestadifica el riesgo de ictus del paciente con la escala de CHA2, vuelve a dar 0, entonces se discontinúa la anticoagulación. Realiza un control a los 6 meses, donde el paciente se encuentra libre de síntomas, y se realiza un electrocardiograma Holter de 24 horas que concluye
que el mismo se encuentra en ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca promedio de 55 latidos por minuto, con extrasístoles supraventriculares poco frecuentes y sin formas complejas, donde no se objetivaron pausas. Bárbaro, muchas gracias, Juli. Ahora le damos la palabra a Javier para que comente un poco el caso. Bueno, gracias. Bueno, este es el paciente que todos buscamos y queremos ablacionar, ¿no? Es un paciente joven que tiene FA paroxística, refractaria, con una aurícula chica, sin cardiopatía estructural. Con lo cual suma las condiciones para ablacionar y son los pacientes que más éxitos tienen. Digamos, en lo que es la terapéutica transcatéter de fibrilación auricular, tenemos desde el paciente con FA paroxística sin cardiopatía estructural a pacientes con fibrilación auricular persistente, que son los pacientes que tienen más de 7 días de fibrilación auricular y requieren una cardioversión, tanto farmacológica o eléctrica, para volver al ritmo sinusal, hasta los pacientes con FA permanente o crónica, que son los que menos resultados tienen. Bueno, este paciente justamente tiene todas las condiciones, es joven, aurícula chica, es paroxístico, y bueno, se logró aislar las venas pulmonares, con lo cual el éxito es importante y duradero. Yo creo que, digamos, este es el paciente que todos los electrofisiólogos buscamos para ablacionar. Bárbaro, ¿Tiene alguna duda? muchísimas gracias. No, por nada. Bueno, vamos a ir pasando entonces a la próxima presentación, que está a cargo de Bárbara Brites, que es residente de cardiología en el Hospital Paroisien de La Matanza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Bárbara Brites. Yo soy residente de segundo año del Hospital de La Matanza. Yo voy a hablar de fibrilación auricular y cardiopatía isquémica. ¿Ahí se logra ver? Hola. Sí, Barbie, trata de minimizar la reunión. Lo único. Pantalla. Eso, exacto. Ahí está, Bárbara. Bueno, como definición, la fibrilación auricular es una arritmia supraventricular que se caracteriza electrográficamente por oscilaciones basales de baja amplitud fibrilatorias y ondas cefes, y tiene un ritmo ventricular irregularmente irregular. Como la característica electrocardiográfica, son intervalos RR completamente irregulares. No ocurre siempre. Podemos encontrar electrocardiogramas que el paciente tenga una FA que sea regular. ¿En qué caso ocurre? Cuando tiene un bloqueo de tercer grado o cuando el paciente tiene un marcapaso. También vamos a encontrar ausencia de ondas P y activación auricular irregular. Como clínica, el paciente puede estar sintomático o asintomático. Y el diagnóstico, bueno, lo hacemos con un electro que tenga 12 derivaciones y una derivación mayor a 30 segundos. Por lo general, los pacientes están conectados en una telemetría y no es muy fácil hacer el diagnóstico, tener un buen electrocardiograma con 12 derivaciones. La clasificación, tenemos FA diagnosticadas por primera vez, es el paciente que viene a la guardia, que refiere palpitaciones, le hacemos un electro y no tiene antecedentes de tener una arritmia. En este caso, una fibrilación auricular. Paroxística, que es la intervención dentro de los primeros 7 días, persistente, que lleva más de 7 días, y persistente de larga duración, que continúa más de un año, permanente. Terminologías que usamos actualmente y que no se debería utilizar, que las guías recomiendan: aislada, valvular o FA crónica. Bueno, esto es un electrocardiograma de 12 derivaciones de una fibrilación auricular. Ahí se puede observar la frecuencia verticular irregularmente irregular. Como epidemiología,
La fibrilación auricular es una arritmia más frecuente. Depende dónde vivo y depende de los factores de riesgo que tiene el paciente. Por ejemplo, en Norteamérica hay mucha prevalencia. Acá, como se puede ver en la imagen, más de 900 habitantes en 100.000 tienen fibrilación auricular. Esto quiere decir, 1 de cada 100 habitantes van a tener una fibrilación auricular. ¿Y eso de qué depende? De las comorbilidades que tenga el paciente. Del consumo de alcohol, del tabaquismo, de la obesidad, de los factores de enfermedad valvular, insuficiencia cardíaca, la edad, el envejecimiento, la obesidad. Todos estos factores de riesgo van a llevar al desarrollo de una fibrilación auricular. ¿Y por qué es importante? Porque la fibrilación auricular quintuplica el riesgo de que el paciente sufra un ictus. Por eso es importante la anticoagulación para prevenir el ictus. Ensayos clínicos realizados en pacientes tratados con anticoagulantes, la tasa anual ronda el 1,5%, pero la muerte de cualquier otra causa asciende el 3%. Un metaanálisis realizado a más de 70.000 pacientes con los datos provenientes de 4 ensayos clínicos como el Rayleigh, el Rocker, Aristóteles y Encage, demostraron que hicieron un seguimiento de 134.000 pacientes, 134.046 pacientes al año, y la mortalidad total fue del 9%, 4,7 al año. Del total de muertes, solo el 6% fue por ictus, embolia sistémica o hemorragia, mientras que el 64% fue de causa vascular y el 46% de causa cardíaca. Como mencioné, los factores de riesgo que aumenta el riesgo de fibrilación auricular, el desarrollo de fibrosis, remodelación, el estado de hipercoagulabilidad, todos estos factores te llevan a la aparición de FA. También sobrecarga oxidativa, el estado protrombótico, la disfunción endotelial, la isquemia también por incremento de la demanda de oxígeno. Hay unas escalas de riesgo de eventos cardiovasculares en los pacientes de fibrilación auricular. Por ejemplo, tenemos la escala de May, de Chadba y Chess. Esta escala de May lo que evalúa el antecedente de miocardio, el síndrome metabólico, la edad mayor de 75, insuficiencia cardíaca, tromboembolia, te da un puntaje mayor de 3, tiene alto riesgo de eventos cardiovasculares. El Chadba, como conocemos, también insuficiencia cardíaca, todos estos hipertensión, edad, diabetes, te da una puntuación. Y depende de la puntuación, si lleva mayor de 3, tiene riesgo de enfermedad coronaria grave mayor de 3. En el caso de las mujeres femeninas se le da un punto. El hecho de ser mujeres ya se le da un punto, pero no tiene riesgo de anticoagulación. Y también tenemos la otra escala, que es el CHED, que evalúa la enfermedad coronaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca y hipertiroidismo. Entonces, el MEI lo que me va a evaluar eventos cardiovasculares mayores. Y el CHADBAN es para identificar a los pacientes en riesgo de sufrir eventos coronarios mayores y enfermedad coronaria grave. Y el CHES pretende identificar a los sujetos con altos riesgos de FA. La anticoagulación en pacientes con cardiopatía isquémica y fibrilación auricular. A todos los pacientes que ingresan y le diagnosticamos FA, le tenemos que hacer el CHADBA, que incluye la enfermedad vascular, como nombré, definida como antecedentes de infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica. Un punto mayor a 2 indica que el paciente tiene criterio de anticoagulación. Por ejemplo, en las mujeres, CHADBA de 1 en varones y mayor de 2 en mujeres. Por el hecho de ser mujeres, tienen un punto.
Se debería indicar la anticoagulación a partir de los 55 años de edad, dicen las guías, con los anticoagulantes directos. Hubo estudios, como el estudio COMPAS, lo que ellos evaluaron fue, es la última guía clínica europea, lo que ellos evaluaron que recomiendan Rivaroxaban, 2,5 miligramos 2 veces al día, más aspirina. Ellos evaluaron que produce mayor riesgo de sangrado, pero menor riesgo de infarto, de ictus y hospitalización. Después también la aspirina, también evaluaron, pero tiene mayor riesgo de hemorragia. Bueno, como informa, aunque todos los anticoagulantes han sido demostrados eficaces, estos son muy eficaces. Y el único que se demostró fue el Rivaroxaban. Es el que ofrecería el perfil más favorable en este sentido, con un descenso del 18% del riesgo de infarto. Más que nada, el Rivaroxaban, los anticoagulantes directos, se demostró que tienen la misma eficacia que los anticoagulantes orales. Más que nada primero porque son caros, estos o sea, para la población es recomendable, pero la verdad que no lo utilizamos porque son caros. El Estado los únicos que nos da es el Sintrom, la warfarina también se podría utilizar, pero tampoco está en nuestro medio. Tiene la misma eficacia que el Sintrom, que el acenopuramol, pero no, la verdad que no se usa mucho. Pero ellos lo que evaluaron, que proporciona protección vascular adicional. Y este es el mecanismo de acción donde actúa el Rivaroxaban, que es el anticoagulante directo, en la cascada de anticoagulación. Entonces, lo que es el resultado mostró que el Rivaroxaban se asocia con un riesgo significativamente menor de infarto de miocardio en comparación a los agentes utilizados en el grupo control, como la warfarina o la enoxaparina. Y otra cosa también, que por ejemplo el Sintrom lo que tiene, que nosotros lo que tenemos que hacer es control del RIN. Y estos nuevos anticoagulantes no tienen control RIN. Son muy eficaces, dando 2 veces al día al paciente, vos estás segura que el paciente está anticoagulado. En cambio, para el paciente no va a las consultas, el seguimiento es bastante difícil, nos pasa mucho, pero son más seguros que la warfarina o el acenopuramol. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias, Bárbara. Ahora le vamos a dar la palabra a Gonzalo. Hola, muy bueno, Bárbara, la presentación. Nada, por ahí quedarme un poco, me parece, dentro de lo que presentaste, con el cuadro ese que asocia bastante, que son la fisiopatología o los predisponentes a tener las dos patologías, ¿sí? Tanto la fibrilación auricular como la cardiopatía isquémica, ¿sí? Que son pacientes que se ven, creo que muy frecuentemente, y son pacientes que en los estudios han visto que, como bien dijiste, tienen un riesgo embólico por ahí no tan alto, pero sí tienen un riesgo isquémico que hagan que tengas que intervenir de alguna forma. Sí, me parece que por ahí, por ese lado van las escalas esas que mostraste. Creo que están tratando de validar un poco más, ¿sí? Con ese chatbox extendido, para ver en qué pacientes por ahí tienen riesgo isquémico alto asociado al FA para tratar de intervenir de alguna forma, ¿sí? Y con respecto a la anticoagulación, bueno, el problema que vos marcás de los anticoagulantes directos con el tema del costo y la accesibilidad, nosotros obviamente en el hospital público nos pasa lo mismo, pero bueno, no dejamos de conocer la eficacia que tienen estos anticoagulantes directos, me parece, y como bien dijiste, también creo que a la cabeza va el Rivaroxaban, en teoría por el efecto aditivo que tiene como inhibidor de la activación plaquetaria, sobre todo, sumado a la acción que tiene directamente sobre el factor 10A. Me parece que
el rivaroxaban por ahí va un poco a la cabeza de los otros NOACs. Bueno, muy bien, excelente aporte. Si alguien quiere hacer alguna acotación más, tenemos lugar, y si no, continuamos con la disertación. Bárbara, te vamos a pedir que si puedes dejar de compartir pantalla. Excelente. Buenísimo. Bueno, la siguiente charla está a cargo de la residente Antonella Caballaro del Hospital Italiano Regional del Sur de Bahía Blanca. No tenés audio, Anto. Espera un cachito que te... Oye, sí, ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Como me presentaron, mi nombre es Antonella Caballaro, soy concurrente de segundo año del Hospital Italiano Regional del Sur de Bahía Blanca y voy a desarrollar el tema de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular. Para comenzar, debemos recordar, como mencionó la disertante anterior, que los pacientes que tienen fibrilación auricular generalmente presentan otras comorbilidades y a su vez presentan riesgos de desarrollar complicaciones por esta arritmia. Como primera complicación, sabemos que los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen de 1,5 a 3,5 veces más riesgo de muerte. Este riesgo está asociado al desarrollo de insuficiencia cardíaca o de ictus. La insuficiencia cardíaca se va a desarrollar, bueno, como ya sabemos, por una contracción deficiente, isquemia sostenida en el tiempo. El ictus es una de las complicaciones que más, digamos, debemos evitar, porque también en el caso de que se produzca, produce gran mortalidad y si no, gran discapacidad por el hecho de desarrollar demencia, en el caso vascular sería. Los pacientes que tienen fibrilación auricular también están, cuando no tienen tratamiento, tienen peor calidad de vida. Esto está demostrado con diversos estudios y con diversas escalas, ya sea por el hecho de que tienen que someterse a diversas hospitalizaciones sucesivas o a tratamiento de los efectos adversos de la medicación que se les administra, o también por tratamiento propio de la arritmia que poseen. Entonces sabemos que los pacientes que tienen fibrilación auricular, como parte de la evaluación, voy a evaluar el riesgo tromboembólico, la carga de la fibrilación auricular, la gravedad de los síntomas, la gravedad del sustrato, y en esta particularidad, en esta oportunidad, perdón, yo me voy a centrar en la evaluación del riesgo tromboembólico. Como mencionó mi compañera anteriormente, hay muchas escalas para evaluar el riesgo tromboembólico, pero la que actualmente está más validada, porque demostró mejor poder para identificar los pacientes que tienen bajo riesgo de eventos tromboembólicos, es el score de Chad-Vasc. Este es un score clínico que evalúa variables clínicas, en donde va a asignar un puntaje a determinadas, a cada una de las variables. Como mencionó mi compañera anteriormente, el hecho de que esta escala incluya la edad permite no subestimar el riesgo que poseen las mujeres de eventos tromboembólicos. Se puede obtener un puntaje máximo y el objetivo es identificar los pacientes que tienen bajo riesgo, es decir, que no se van a beneficiar de iniciar tratamiento tromboembólico. En el caso de los varones es un valor de 0 y en el caso de las mujeres es un valor de 1. Estos pacientes, al no anticoagularlos, tienen una mortalidad menor al 1%, o sea que se condice la conducta con la que voy a tomar. Otra evaluación que debemos hacer antes de empezar a anticoagular al paciente es la evaluación del riesgo hemorrágico. También hay diversas escalas que se han intentado validar. Actualmente la que más se utiliza y que también está ampliamente demostrada su efectividad para identificar pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado es el Hasbled. También es una escala que evalúa variables clínicas y va otorgando puntaje en función de si se cumple una o dos variables. Y, digamos, nos permite identificar también los pacientes que van a tener o bajo riesgo o alto riesgo. En el caso de que tengan bajo riesgo, son aquellos pacientes que tienen una puntuación menor entre 0 y 2,
Pero si tiene un riesgo alto, yo no tengo que contraindicar la administración de anticoagulantes, porque incluso en estos pacientes el riesgo es peor, digamos, de no administrar anticoagulantes. Entonces lo que tengo que hacer al identificar a un paciente con un HAS-BLED alto es saber que ese paciente lo voy a tener que seguir más de cerca, lo voy a tener que seguir más periódicamente y tratar de identificar los factores que son modificables para poder disminuir ese riesgo hemorrágico que tiene. Sabemos también que los pacientes que van a recibir tratamiento anticoagulante, bueno, tienen algunas contraindicaciones absolutas, como la hemorragia grave, que tengan una comorbilidad como una trombocitopenia grave, una anemia grave en estudio, o que tengan un evento reciente de hemorragia, como por ejemplo una hemorragia intracraneal. A la hora de elegir qué tratamiento anticoagulante, contamos con diversas opciones. El que más se ha utilizado desde hace mucho tiempo son los antagonistas de la vitamina K, que sabemos que reducen el riesgo de ictus en un 64% y reducen la mortalidad en un 26%, pero tienen como contra, por así decirlo, que requieren una evaluación periódica y muy estrecha del RIN, que nos va a permitir identificar los pacientes que tienen que estar en mayor tiempo de rango terapéutico, porque si estamos por fuera de ese rango terapéutico vamos a tener efectos adversos o directamente no va a estar anticoagulado el paciente. Bueno, también sabemos que los antagonistas de la vitamina K poseen varios factores que pueden alterar su efectividad, como fármacos concomitantes, comorbilidades, alimentación. También contamos con otras opciones terapéuticas que son los nuevos anticoagulantes. En primera instancia vamos a mencionar el dabigatran, que es un inhibidor de la trombina que tiene una vida media de 12 a 14 horas. Está contraindicado en pacientes con clínex de creatinina menor a 30, ya que su metabolismo es renal. El estudio que lo sustenta en su administración es el estudio RELI, que es un estudio doble ciego randomizado, un ensayo clínico que fue multicéntrico, que incluyó más de 18.000 pacientes, en donde se los asignaba aleatoriamente a administrarse warfarina o dabigatran en dos dosis, 110 y 150 miligramos. Lo que evidenció este estudio es que en la dosis de 110 miligramos era igual de efectivo que la warfarina para prevenir eventos tromboembólicos con menor riesgo de sangrado. Pero a su vez, con la dosis de 150 miligramos, los pacientes no solo tenían menos riesgo de sangrado, sino que era más efectivo para disminuir el riesgo de eventos tromboembólicos. Otro fármaco con el que contamos para iniciar el tratamiento anticoagulante es el apixaban. Este es un inhibidor directo y reversible del factor X, el factor 10, perdón, con una vida media de 12 horas, que está contraindicado en pacientes con hepatopatía, ya que su metabolismo tiene gran parte hepática. Los estudios que lo sustentan son el Averroes y el Aristóteles. En el caso del Averroes es el estudio que asignó, también es un ensayo clínico doble ciego randomizado, que incluyó más de 6.000 pacientes, en donde se los asignaba aleatoriamente a recibir aspirina o apixaban. El estudio se tuvo que detener de manera temprana por el claro beneficio en disminución de los eventos a lo largo del tiempo en los pacientes que recibían apixaban. Luego se propuso el otro estudio, que es el Aristóteles, donde se buscaba evaluar si tenían la misma efectividad que la warfarina en disminuir los eventos tromboembólicos. Y efectivamente en la rama, digamos, de los pacientes que recibían apixaban, también se demostró que disminuía la producción de eventos tromboembólicos. La dosis que se administra es 5 miligramos cada 12 horas. Otro fármaco con el que contamos, que lo mencionó mi compañera anteriormente, es el rivaroxaban, es un inhibidor directo del factor 10. Tiene una vida media de 5 a 13 horas, está contraindicado en pacientes con hepatopatía y con clínex de creatinina menor a 15. El estudio que lo sustenta es el ROCKET-AF, que es también un ensayo clínico controlado, doble ciego, randomizado, que fue multicéntrico a nivel internacional, que incluyó más de 10.000 pacientes, en donde se los asignaba a recibir aleatoriamente rivaroxaban en dosis de 20 miligramos o 15 miligramos en función del clínex de creatinina que tenían, versus warfarina. Nuevamente, el grupo que recibía rivaroxaban disminuyó la cantidad de eventos tromboembólicos con menores tasas de sangrado, también disminuyendo la mortalidad por todas las causas. Por último, como nueva incorporación, contamos con el endoxaban, que es uno de los nuevos anticoagulantes
que están mencionados en las guías, que también es un inhibidor directo del factor 10, que tiene una vida media de 8 a 10 horas, que está contraindicado en pacientes con hepatopatía, también relacionado con su metabolismo, y el estudio que lo sustenta es el ENGAGE AF, que también es un estudio doble ciego, randomizado, multicéntrico, que incluyó más de 15.000 pacientes, en donde los pacientes que recibían endoxaban versus los que recibían warfarina tenían menores tasas de eventos tromboembólicos con menores riesgos de sangrados. La dosis es 60 miligramos cada 24 horas o 30 miligramos cada 24 horas. Una cosa muy importante es que el apixaban, el rivaroxaban y el endoxaban son fármacos que se pueden administrar en pacientes que tienen disminución de la tasa de filtrado glomerular hasta 30. Así que bueno, se podrían indicar en este tipo de pacientes. Ninguno hasta ahora ha demostrado superioridad con respecto a otros, se pueden indicar todos. Lo que tienen comparado con la warfarina es que tienen, o con los antagonistas de la vitamina K en general, es que tienen menores tasas de sangrados y son más seguros, entonces puedo darlo, digamos, a un mayor grupo de pacientes. ¿Qué dicen las sociedades? Bueno, comenzamos con la Sociedad Argentina de Cardiología, que en el 2015 ya mencionaba a los antagonistas de la vitamina K o los nuevos anticoagulantes como tratamiento para los pacientes que tenían CHA2-VASc mayor a 2 en las mujeres y mayor a 1 en los hombres. Utilizaba el CHA2-VASc para calcular el riesgo tromboembólico y el HAS-BLED para calcular el riesgo de sangrado. En el 2019, la American Heart Association nuevamente menciona el CHA2-VASc como score para determinar el riesgo tromboembólico de los pacientes y nuevamente menciona que los nuevos anticoagulantes son recomendados en los pacientes que no son elegibles, se puede utilizar los antagonistas de la vitamina K. ¿Qué pacientes no son elegibles para los nuevos anticoagulantes? Los pacientes que tienen estenosis mitral severa o moderada y los que tienen válvula mecánica, en donde hasta ahora las guías siguen recomendando los antagonistas de la vitamina K. Esta es la única situación en la que los antagonistas de la vitamina K son superiores a los nuevos anticoagulantes. En el resto de las situaciones siempre se debe considerar esta opción terapéutica, ya que, digamos, tiene claros beneficios. Por último, la guía europea en el 2020 nuevamente incorpora los nuevos anticoagulantes como una clara opción a los antagonistas de la vitamina K para el tratamiento de los pacientes que tienen riesgo tromboembólico elevado. Pone la escala del CHA2-VASc para determinar el riesgo de ictus, la escala de HAS-BLED, para determinar el grado de sangrado que tiene el paciente. Y bueno, para concluir podemos decir que ante un paciente que tiene fibrilación auricular, vamos a preguntarnos, ¿tiene el paciente una válvula mecánica, una estenosis mitral moderada severa? En el caso de que la respuesta sea un sí, los antagonistas de la vitamina K con mayor tiempo en rango terapéutico son la opción que debemos elegir. En el caso de que la respuesta sea no, bueno, vamos a calcular el riesgo que tiene de CHA2-VASc, de tromboembolia, perdón, a través del score de CHA2-VASc. Si el riesgo es bajo, no debe iniciarse tratamiento antitrombótico, ya que en estos casos no se van a beneficiar de un tratamiento anticoagulante los pacientes. Y en el caso de que sea alto, es decir, que sea mayor a 1 en hombres o mayor o igual a 2 en mujeres, vamos a iniciar los NACO, o sea, los nuevos anticoagulantes como primera opción, o los antagonistas de la vitamina K en mayor tiempo de rango terapéutico. Una cosa que quería aclarar es que los pacientes que tienen que recibir nuevos anticoagulantes se pueden hacer planillas por vías de excepción para que el medicamento sea más accesible y que lo puedan recibir todos los pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, Antonella, excelente. Te felicitamos. Vamos a darle la palabra al doctor Brian Cardinal Herré para hacer el comentario respecto a la presentación. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, felicitarla a Antonella por la charla. Me parece muy importante esta charla. Yo creo que es la charla con la que nos tenemos que quedar. ¿Por qué es la charla con la que tenemos que quedarnos? Por el impacto que tiene la anticoagulación en nuestros pacientes con fibrilación auricular. Sin duda, el 1% de la población mundial tiene fibrilación auricular. El 50% de ellos no sabe que tiene fibrilación auricular, si uno a veces no la busca en los ACV criptogénicos, por ejemplo, en los paroxísticos, los que tienen algunos pequeña cantidad de síntomas, por ejemplo. Y está muy subutilizada la anticoagulación. Y teniendo en cuenta que muchos de ellos están subtratados, anticoagulados, pero subtratados en sí,
tenemos que conocer qué impacto tiene esto en nuestros pacientes. Sabemos que nuestros pacientes tienen 5 veces más riesgo de ACV teniendo una fibrilación auricular y 2 veces más riesgo de mortalidad. Cosa que disminuimos muchísimo dándole un anticoagulante. Simplemente con esa estrategia nosotros bajamos la mortalidad de nuestros pacientes. Básicamente un 67% le disminuimos el ACV mortales, ACV incapacitantes. Y le bajamos la mortalidad. ¿Cuánto impacta la mortalidad? La verdad que muchísimo, 26% de mortalidad le bajamos a nuestros pacientes con simplemente la intervención de anticoagulación. Creo que no hay que tenerle miedo a la anticoagulación, hay que tenerle miedo al accidente cerebrovascular. No hay que tenerle miedo al sangrado, no hay que tenerle para nada miedo al sangrado porque es muy bajo. La mayoría de los sangrados son sangrados leves, en el 60% de los pacientes. Según los registros, por ejemplo, el Dresden o el Garfield, los sangrados son 60% leves. Al suspender el anticoagulante, unas vidas medias, simplemente lo podemos tratar. 35% son sangrados moderados y nada más que un 6% son sangrados graves que consideramos la hemorragia intracraneana, que disminuye mucho comparando los antivitamina K con los nuevos anticoagulantes. Los nuevos anticoagulantes tienen muchísimo menos de sangrado intracerebral, intraparenquimatoso, así que creo que hoy en día son el tratamiento de elección sin duda. Como decía Gonzalo, es difícil tener acceso a los nuevos anticoagulantes, no toda la población puede costear el costo, pero hay que tener en cuenta que hoy están más disponibles, sobre todo Rivaroxaban. Rivaroxaban venció la patente hace muy poquito de lo que es Xarelto, así que tiene Baliarda, Casasco, ya tienen su Rivaroxaban, un poco más accesibles, ya las obras sociales lo están cubriendo, y creo que es uno de los fármacos, como decía Gonzalo también, a elegir por la posología, ¿no? Por la disponibilidad, porque el Rocket fue muy contundente en una población de muy alto riesgo, una gran población, así que Rivaroxaban me parece tenerlo en cuenta. Tiene su antídoto, si bien es poco disponible, Andexanet es el antídoto, Andexanet alfa. Si bien uno no dispone mucho, puede solicitarlo a la empresa farmacéutica y debería proveerlo, pero hay que saber, como les decía, que ante un sangrado grave podríamos usar el antídoto, pero también se puede usar un concentrado protrombínico que también impacta en esto, si bien no es lo correcto, no es lo recomendable, también impacta en revertir la anticoagulación en este sentido. Y una cosa que quiero comentarles, que no hay que olvidarse del juicio clínico. El CHA2-VAS es un score muy importante, que es el que tenemos que usar como referencia, en este caso para anticoagular a nuestros pacientes. Pero hay muchos puntos que no se incluyen en el CHA2-VAS, que seguramente coincidirán conmigo que tiene alto riesgo trombótico tener apneas del sueño, tener un SAOS. Tiene alto riesgo trombótico, en este caso de coagulidad o hipercoagulidad, por ejemplo, el tamaño de la aurícula. Aurículas de más de 45 milímetros se asocian con mucho riesgo de trombos. La forma de la aurícula, las formas de las coraliformes, la ala de pollo, este nombre parece tan vulgar, pero tiene menos riesgo, ese tipo de aurículas. Obviamente, cuestiones genéticas, el tabaquismo y la obesidad son todas cosas que son protrombóticas, que a nuestros pacientes le aumentan el riesgo de tener eventos vasculares, sobre todo el accidente cerebrovascular, y no están incluidas en el CHA2-VAS. Así que también hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlas presentes y no olvidarse del juicio clínico en este lado. Y una cosa del Garfield que nos impacta a todos los médicos es que el Garfield es un registro de la vida real de la anticoagulación y en un apartado nos dice de por qué no se da la anticoagulación. Y la causa más importante de por qué no se da la anticoagulación en el 55% de los pacientes que no están tratados es porque los médicos no le indican. El médico tiene miedo al sangrado. El médico, si tiene un paciente que lo anticoaguló y a la semana vuelve con una hemorragia intraparenquimatosa, se siente culpable. Pero esto es algo que puede pasar, es un efecto adverso, no es culpa del médico. Puede pasarnos como darle, no sé, una aspirina y que tenga una reacción alérgica, una reacción adversa. Puede pasar. Pero sí lo que no puede pasar es que nuestro paciente tenga una ACV por nuestra causa, por nuestra culpa, de no haberlo anticoagulado teniendo la indicación. Así que, como conclusión, creo que no hay ninguna medida que impacte más en la salud de nuestros pacientes que hacer una buena anticoagulación, un buen uso de los anticoagulantes. Bueno, muy bien, excelente aporte. Muchísimas gracias, doctor. No sé si puedo decir una cosa. Bueno. Yo no lo mencioné por una cuestión de tiempo, pero hay otros scores que se están proponiendo y se están investigando. Todavía no están recomendados por las guías, pero por ejemplo el ABC Stroke es un score que incorpora variables de laboratorio y variables de imágenes que
digamos, propone ser un score un poco más completo, pero todavía no está validado y no está recomendado por las guías. Seguramente en una nueva guía ya va a estar incorporado, pero sí es verdad que el ChatBuzz se queda corto en algunos aspectos. De todas formas, es digamos, el que actualmente se recomienda por las guías, pero le falta. Muy bien, excelente. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Bueno, muy bien. De esta forma vamos a pasar a la siguiente charla, que es la última de todas, que está a cargo de la residente Rosa Bram. Ella pertenece al Hospital Héctor Cura de Olavarría. Buenas tardes a todos. No sé si ya pueden ver la presentación en pantalla. Sí, se ve perfecto. Bueno, vamos a comenzar con la última charla, que es cierre de orejuela izquierda. El cierre de la orejuela izquierda es una alternativa en pacientes con contraindicación al tratamiento anticoagulante. Hay distintos métodos: sutura directa, en caso de que se realice el cierre dentro de una cirugía de reemplazo de válvula mitral, exclusión epicárdica mediante clips o suturas y oclusión percutánea por dispositivos endovasculares. Hay que considerar la anatomía de la orejuela, ya que la morfología es variable. Como comentaron anteriormente, hay hasta el momento descritas 4 formas: cactus, ala de pollo, manga de viento y coliflor. La forma es importante porque determina el riesgo embólico, ¿sí? El mayor o menor riesgo, y es la forma de ala de pollo la más frecuente y la menos embolígena. El tamaño aumenta con el tiempo de evolución de la fibrilación auricular, y es importante conocer la anatomía de la orejuela mediante un ecocardiograma transesofágico o una angiotomografía con contraste a la hora de evaluar el cierre. Las indicaciones para el cierre en la guía de la SAC del año 2015 figura como una recomendación de clase 2A. En la guía americana del año 2019 figura como una recomendación clase 2B, al igual que en las guías europeas. Hay contraindicaciones, como la presencia de un trombo en la aurícula izquierda, endocarditis u otras afecciones activas, y una vez indicado el cierre deberíamos evaluar, como dijimos, la morfología y el tamaño mediante un ecocardiograma transesofágico con las respectivas mediciones de los ángulos y descartar trombos. En cuanto al cierre quirúrgico de la orejuela, debemos hacer acá un alto y nombrar lo que es el estudio LAOS, que fue un estudio multicéntrico aleatorizado en el cual se incluyeron 4.811 pacientes con fibrilación auricular y un CHA2-VAC de 2 al menos 2. Los pacientes tenían promedio un CHA de 4, tenían cirugía cardíaca programada por otra indicación, así sea valvular, de aórtica, ¿sí? Cualquier otra cirugía, y fueron randomizados a oclusión quirúrgica de la orejuela, de la aurícula izquierda o no. Este estudio no incluyó el anticoagular a los pacientes, de hecho permanecieron en seguimiento con anticoagulación y buena adherencia. El punto final primario fue accidente cerebrovascular isquémico o embolia sistémica, y se mostró una reducción de 33% de riesgo con un número necesario a tratar de 45 pacientes para prevenir un evento. Dentro de los dispositivos con los que contamos para cierre tenemos el Watchman, que en realidad es el segundo dispositivo percutáneo que se diseña exclusivamente para cierre. Anteriormente había estado el Plato, pero bueno, actualmente no está en el mercado. El Watchman está compuesto por una membrana de polietileno a la cual se une un soporte de nitinol e incorpora una hilera de lengüetas, como pueden ver en la imagen. Se encuentra disponible en 5 tamaños, que van de 21 a 33 milímetros, y se debería utilizar un tamaño entre un 10 a un 20% mayor al diámetro del cuerpo de la orejuela de la aurícula. Otro dispositivo es el Amplaxer. En el año 2008 se crea el Amplaxer Cardiac Plug, específicamente diseñado para el cierre de la orejuela.
Está formado por una malla de nitinol autoexpansible compuesta de 3 partes, un lóbulo distal, un disco plano proximal y está conectados por una cintura articular centrada. La segunda generación es el implante Amulet. En cuanto a los estudios, muestran los siguientes resultados. El PROTECT-AF es un estudio multicéntrico randomizado, el cual incluyó pacientes con fibrilación auricular de origen no valvular con riesgo de ACV. Mostró que el Watchman no es inferior a warfarina en el punto primario de ACV, embolia sistémica y muerte cardíaca, pero con altas tasas de complicaciones relacionadas al procedimiento. Posteriormente, el CAP no aleatorizado, ¿sí? Este registro mostró que el Watchman redujo el punto final de seguridad que contempló aquellos eventos, por continuación del anterior, ¿sí? Relacionados con el procedimiento. El éxito de implante aumentó un 95%, no se registró ACV y las complicaciones fueron menores que en el PROTECT-AF. De este registro se desprende que la seguridad del procedimiento está relacionada con una mayor curva de aprendizaje del operador. Bueno, otros estudios son el PREVAIL, un estudio aleatorizado, donde el cierre percutáneo de la orejuela con Watchman no demostró ser no inferior a warfarina, pero sí mostró una reducción importante de las complicaciones relacionadas al implante, ¿sí? Seguridad. Y el PRAC-17 compara los anticoagulantes directos versus el cierre percutáneo de la orejuela. Es el primer ensayo multicéntrico y aleatorizado, con un éxito de implante dispositivo de un 90% en el 90% de los casos. Incluyó dispositivos Amulet, Watchman y Watchman Flex, y entre pacientes con alto riesgo de ACV y mayor riesgo de sangrado, el cierre percutáneo no fue inferior a los nuevos anticoagulantes o directos en prevención de eventos cardiovasculares, neurológicos y hemorrágicos relacionados con la fibrilación auricular. Bueno, para cerrar como conclusiones, la FDA especifica que los pacientes deben considerarse aptos para la anticoagulación, ya que requieren un periodo de anticoagulación periprocedimiento, ¿sí? Como se vio en estos estudios. Los pacientes que no pudieron recibir anticoagulación oral fueron excluidos de los ensayos con dispositivos Watchman. Se han comunicado tasas más altas de complicaciones en análisis de datos de la práctica clínica comparados con estudios publicados que pueden vincularse con la curva de aprendizaje de los operadores, entre otros factores. La no inferioridad de la oclusión de la orejuela izquierda frente al tratamiento con los antagonistas de la vitamina K se basó fundamentalmente en la prevención del ictus hemorrágico, aunque la tendencia al ictus isquémico fue mayor. Los dispositivos de oclusión no se han comparado con el tratamiento con los nuevos anticoagulantes para pacientes con riesgo hemorrágico elevado. El tratamiento a largo plazo con ácido acetilsalicílico es una estrategia común para estos pacientes y si tolera este tratamiento podría cuestionarse si el tratamiento o el uso de los anticoagulantes directos no sería una estrategia mejor. También son necesarios estudios con suficiente potencia estadística para definir las indicaciones adecuadas de la exclusión de la orejuela izquierda comparados con el tratamiento de los anticoagulantes directos para pacientes con contraindicaciones de la anticoagulación. Y otro aspecto sería definir cuál es el mejor tratamiento antitrombótico luego de realizada la oclusión. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a vos, Rosa, muy buena tu presentación. Vamos a darle la palabra al panelista, al doctor Diego Greenfeld. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante, muy completa la presentación. Gracias. Lo que quería decirles es que sí, el cierre de orejuela está indicado en pacientes que tienen contraindicación de anticoagulación. Pero como dijeron en la presentación anterior, las indicaciones de anticoagulación están muy por debajo de lo que deberían estar. Y no solamente son las contraindicaciones formales, sino que tenemos que tener en cuenta también el deseo del paciente, la actividad profesional, laboral o social que hace el paciente al momento de la anticoagulación. En un país como el nuestro, donde el control del paciente anticoagulado es muy bajo, por la imposibilidad del paciente a llegar, estamos hablando fuera de las ciudades grandes, ¿sí? Fuera de los centros donde hay hospitales de referencia,
el control de la anticoagulación es prácticamente nulo. En el registro de Latinoamérica, pacientes con anticoagulación, o sea, los pacientes de FA que requerían anticoagulación, prácticamente el 50% o no tenían tratamiento o estaban solamente tratados con antiagregantes. Entonces, es un poco flu la indicación o la contraindicación de anticoagulación y los controles que tenemos nosotros en Argentina y Latinoamérica de estos pacientes con fibrilación auricular y alto riesgo de ictus isquémico. Entonces, si bien es cierto que el cierre de orejuela está indicado en las guías para pacientes con contraindicación absoluta de anticoagulación, hay ciertos grises. Las complicaciones que tiene el cierre de orejuela fueron bajando muchísimo por los cambios en el diseño de los dispositivos. ¿Sí? Las últimas generaciones de los cierres de orejuela son mucho más seguros que las primeras que fueron evaluadas en los protocolos. La anticoagulación post-implante ya no se utiliza. Se utiliza una doble antiagregación por 8 semanas y después queda solamente con aspirina, si es que el paciente tolera aspirina, si no queda sin nada. Eso es lo que se está haciendo últimamente. Después tampoco es una contraindicación absoluta ya el que el paciente tenga trombos en la orejuela. Si el trombo en la orejuela está en el fondo y es un trombo organizado, se puede utilizar un cierre de orejuela, no cualquiera, ¿sí? Hay dispositivos como el Amulet que se puede utilizar con pacientes con trombo en la orejuela, porque es un dispositivo que solamente toca el cuello y el ostium de la orejuela. No llega al cuerpo, como es el Watchman o el... En Argentina hay 4 dispositivos ahora. Los más utilizados son el Amulet y el Watchman, por un tema de que hace más tiempo que están en el mercado, y los otros 2 son más nuevitos con menos evidencia. Pero todos andan bien, en manos adecuadas. Desde hace varios años ya que los implantes de cierres de orejuela es con Proctor. No se hacen más con el médico no entrenado solo, con un técnico. O sea, va un Proctor, va un especialista, alguien experimentado, donde ayuda a implantar y disminuye muchísimo las complicaciones. Pero de vuelta, la indicación absoluta en este tipo de dispositivos es pacientes con contraindicación de anticoagulación o pacientes que requieran sí o sí tratamiento anticoagulante y que no lo puedan recibir por su actividad profesional o por su situación de vida, ¿sí? Que vivan en medio de la montaña y demás, entonces no pueda tener controles. Si bien los NOAC no tienen o no requieren control, el problema que tienen en este tipo de pacientes que viven alejados es que no tienen un antagonista, no tienen nada que los revierta. Entonces, en un paciente que vive en una ciudad o en un pueblo alejado, tener un sangrado grave sin un potente o algo para que revierta ese sangrado es una complicación grave. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Excelente aporte. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más respecto a alguna de las charlas? Bien. Si nadie más quiere hacer algún aporte, vamos a dar por finalizada la jornada. Desde ya les agradecemos, panelistas, expertos, invitados. Sabemos que prestarnos su tiempo tanto para disertar como para poder hablarnos de su experiencia es muchísimo para nosotros. Queremos agradecerle a Boston Scientific y también a los organizadores de CONAREC, como Rodrigo Campos, que no sé si anda por ahí, que ya lo habíamos mencionado. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y como último favor, les voy a dejar ahora en un flyer que voy a compartir el QR de la encuesta para residentes. Principalmente es para tener un registro respecto a cómo impactó nuestra formación de los residentes de cardiología. Se meten con el QR, son algunas preguntitas y podremos tener algunas mediciones. Así que les agradezco mucho. Bien, voy a hacer algunos comentarios antes de terminar. Muchas gracias, Lu. Bueno, yo soy Rodrigo Campos, soy el tesorero de CONAREC, como ella dijo en un principio. Quería reforzar esto que estaba diciendo Lucía sobre la encuesta, sobre el impacto que tuvo el COVID en las residencias, que muchos tuvimos que reinventarnos en nuestra actividad diaria, pasar de ser cardiólogos a ser terapistas, a ser anestesiólogos, a hacer de todo o lo que requería la pandemia. Y con el impacto que eso ha tenido sobre nuestra formación.
Así que los invito a poder completar esa encuesta que ahora va a compartir la pantalla con el QR. Después, a su vez,